Imagina por un instante que estás mirando Marte por la ventanilla de una nave. No como una fotografía lejana, no como un punto rojizo suspendido en el cielo nocturno, sino como un mundo real, inmenso, silencioso y brutal, creciendo lentamente frente a tus ojos. Durante años soñaste con este momento. La humanidad soñó con este momento. El día en que dejamos de ser una especie atrapada en un solo planeta. El día en que, por fin, dimos el primer paso hacia otro mundo. Pero hay una verdad incómoda escondida dentro de esa imagen heroica. Una verdad que casi nunca aparece en los discursos brillantes sobre el futuro, en las presentaciones optimistas sobre colonias marcianas o en las promesas de una humanidad multiplanetaria. Porque llegar a Marte sería una hazaña histórica. Sí. Pero regresar de Marte podría ser una de las cosas más difíciles, más inciertas y más aterradoras que nuestra especie haya intentado jamás. Y existe una posibilidad real de que el primer viaje humano a Marte no sea una misión de ida y vuelta. Podría ser un viaje sin regreso. No porque a los astronautas les falte valor. No porque necesariamente todo salga mal. No porque el sueño esté roto. Sino porque la distancia, la física, la radiación, la logística, el tiempo, la fragilidad del cuerpo humano y la crueldad del entorno marciano convierten el regreso en una apuesta tan extrema que, para los primeros en llegar, Marte podría no ser una visita. Podría ser una despedida. Durante décadas, la exploración espacial nos acostumbró a una narrativa simple. Ir, explorar, volver. Así fue con la órbita terrestre. Así fue con la Luna. Así fue con casi todo lo que la humanidad ha hecho fuera de la atmósfera. Pero Marte no es la Luna. Y esa diferencia lo cambia todo. La Luna está cerca. A escala cósmica. Está al lado. Un viaje puede durar unos pocos días. Las comunicaciones son rápidas. El rescate, aunque difícil, todavía pertenece al terreno de lo imaginable. Marte, en cambio, está en otra categoría. Es otro nivel de aislamiento. Dependiendo de la posición orbital entre ambos planetas, la distancia puede superar los cientos de millones de kilómetros. Eso significa meses enteros de viaje solo para llegar. Meses encerrados en una nave pequeña. Meses respirando aire reciclado. Meses viviendo dentro de metal, rutinas artificiales, luces sin amanecer verdadero y una sensación constante de encierro. Meses observando cómo la Tierra se vuelve cada vez más pequeña hasta convertirse en una luz distante, casi abstracta. En algún punto del trayecto, la tripulación dejaría de sentir que va hacia Marte y empezaría a sentir que está desapareciendo de la Tierra. Y si algo falla durante ese trayecto, no habrá ayuda inmediata. No habrá una misión de rescate saliendo al día siguiente. No habrá una retirada improvisada. No habrá una solución rápida. Habrá silencio. Habrá retraso. Habrá decisiones tomadas a millones de kilómetros de distancia. Marte no perdona el error humano como lo hace la órbita terrestre. Marte convierte cada fallo en una amenaza existencial. Pero el problema empieza mucho antes de tocar el suelo marciano. Porque el viaje a Marte no es solo largo. Es destructivo. El cuerpo humano está hecho para la Tierra. Para la gravedad terrestre. Para la presión atmosférica. Para una biosfera que sostiene silenciosamente cada una de nuestras funciones. En el espacio profundo, todo eso desaparece. La microgravedad empieza a reescribir el cuerpo. Los músculos pierden fuerza. Los huesos pierden densidad. El sistema cardiovascular se altera. Los fluidos cambian de lugar. El equilibrio se degrada. El sueño se rompe. El cerebro empieza a sufrir el desgaste invisible de vivir en un entorno que nunca fue diseñado para la vida humana. Y por encima de todo eso está la radiación. La Tierra está protegida por una magnetosfera que desvía gran parte del castigo invisible del cosmos. Pero una nave rumbo a Marte estaría expuesta durante meses a partículas energéticas capaces de dañar tejidos, alterar células y aumentar el riesgo de enfermedades graves. Eso significa que los primeros humanos no llegarían a Marte en condiciones ideales. Llegarían cansados, debilitados, irradiados, mentalmente agotados, físicamente erosionados por el viaje. Y justo cuando uno podría pensar que lo peor ya pasó, empezaría la parte verdaderamente peligrosa. Porque aterrizar en Marte es, por sí solo, una pesadilla de ingeniería. A primera vista,
Marte parece más amable que otros mundos del sistema solar. Tiene atmósfera. Tiene gravedad. Tiene estaciones. Tiene días relativamente parecidos a los de la Tierra. Pero esa apariencia es una trampa. La atmósfera marciana es demasiado fina para frenar con facilidad una nave pesada. Pero al mismo tiempo es lo bastante densa como para convertir la entrada en una batalla violenta contra el calor, la velocidad y la estabilidad. Es una paradoja letal. Demasiada atmósfera para ignorarla. Demasiado poca para confiar en ella. Los robots que hemos enviado a Marte ya demostraron lo difícil que es posar algo allí sin destruirlo. Escudos térmicos. Paracaídas supersónicos. Retrocohetes. Maniobras automáticas de una precisión casi imposible. Todo eso para bajar máquinas. Ahora imagina repetir esa hazaña con seres humanos a bordo. Con hábitats. Con alimentos. Con agua. Con equipos médicos. Con sistemas de soporte vital. Con herramientas. Con repuestos. Con combustible. Con todo lo necesario para no morir en un planeta donde no puedes respirar y donde salir al exterior sin protección significa morir en minutos. Cuanto más peso llevas, más difícil es aterrizar. Y cuanto más difícil es aterrizar, mayor es la probabilidad de que el precio del error sea total. Pero supongamos que lo consiguen. Supongamos que la nave toca suelo marciano. Supongamos que el polvo rojo se eleva alrededor del módulo y que, por primera vez en la historia, un ser humano desciende sobre otro planeta. Ese instante sería glorioso. Histórico. Inolvidable. Y también podría ser el comienzo de una nueva prisión. Porque vivir en Marte no sería vivir en el sentido terrestre de la palabra. Sería resistir. La atmósfera marciana está compuesta casi por completo de dióxido de carbono. La presión superficial es tan baja que el agua líquida apenas puede permanecer estable. El frío es brutal. La radiación golpea la superficie con mucha más libertad que en la Tierra. Las tormentas de polvo pueden envolver regiones enteras. El suelo contiene sustancias tóxicas. El aislamiento es absoluto. No habría paseos improvisados. No habría margen para la despreocupación. No habría pequeñas aventuras fuera del hábitat. Cada salida sería una operación crítica. Cada respiración dependería de sistemas artificiales. Cada litro de agua, cada unidad de energía, cada filtro, cada sello, cada válvula, cada cable y cada batería formarían parte de una red de supervivencia que no puede detenerse nunca. Marte no sería un lugar para habitar como imaginamos desde la Tierra. Sería un lugar para resistir día a día, error a error, reparación tras reparación. Y sin embargo, ni siquiera eso es el problema más grande. El problema más grande es volver. Porque regresar desde Marte exige resolver uno de los mayores absurdos técnicos jamás enfrentados por la humanidad. No basta con aterrizar una nave. También necesitas que otra nave, o la misma, si el diseño lo permite, sea capaz de despegar desde Marte, escapar de su gravedad, colocarse en la trayectoria correcta hacia la Tierra y sostener un viaje de regreso de muchos meses. Y para hacer todo eso necesitas combustible. Muchísimo combustible. Aquí aparece una de las reglas más crueles de la exploración espacial, la tiranía de la masa. Si quieres llevar el combustible necesario para regresar, aumentas el peso total de la misión. Pero si aumentas el peso, necesitas más combustible para transportar ese combustible. Y si necesitas más combustible, añades todavía más masa. Y esa masa exige aún más energía. Es una espiral despiadada. Por eso muchas propuestas modernas no se basan en llevar todo desde la Tierra, sino en fabricar parte del combustible allí mismo, sobre Marte. Usar recursos marcianos. Extraer dióxido de carbono de la atmósfera. Obtener agua del subsuelo. Producir metano y oxígeno. Preparar el regreso en el propio planeta rojo. Sobre el papel, suena brillante. Incluso elegante. Pero la historia de la ingeniería está llena de sistemas que funcionan perfectamente, hasta que dejan de hacerlo en el peor momento posible. Fabricar combustible en Marte no sería un simple detalle técnico. Sería una cadena de supervivencia. Una coreografía exacta entre química, energía, mantenimiento, almacenamiento, tiempo y resistencia. Si una sola pieza falla, si una sola válvula se bloquea, si una sola tormenta de polvo compromete la energía, si un solo sistema no alcanza la producción necesaria, el regreso deja de ser un plan.
Se convierte en una duda. Y luego en una imposibilidad. Y aquí aparece otra verdad que mucha gente no tiene presente. No puedes salir de Marte cuando quieras. La mecánica orbital impone ventanas. La Tierra y Marte giran alrededor del Sol a velocidades distintas, en posiciones cambiantes. Las oportunidades para viajar entre ambos con una cantidad razonable de energía no están siempre abiertas. Aparecen. Se alinean. Y luego se cierran. Si la tripulación pierde una ventana de regreso, no hablamos de esperar unas horas ni unos días. Hablamos de esperar muchísimos meses más. Tal vez más de un año. Eso significa sobrevivir durante todo ese tiempo en un entorno hostil, consumiendo recursos, envejeciendo los sistemas, acumulando desgaste físico y psicológico, sosteniendo la esperanza dentro de una rutina que cada día puede sentirse menos como una misión y más como una condena. La primera misión humana a Marte no tendría que salir bien una sola vez. Tendría que salir bien durante muchísimo tiempo seguido. Tendría que aterrizar bien. Tendría que operar bien. Tendría que producir recursos bien. Tendría que conservar energía. Tendría que mantener sanos a los astronautas. Tendría que preparar un despegue perfecto. Tendría que acertar una y otra vez, en un planeta donde todo parece diseñado para castigar el margen más pequeño de error. Y aun si la tecnología resistiera, quedaría el factor más impredecible de todos. La mente humana. Porque hay una clase de soledad que la humanidad todavía no ha vivido de verdad. No en la escala que Marte impondría. Las comunicaciones con la Tierra tendrían retrasos de varios minutos. Ninguna conversación sería instantánea. Ninguna respuesta llegaría en el momento exacto en que hace falta. Ningún abrazo existe a esa distancia. Ningún consuelo tiene la velocidad emocional a la que estamos hechos. La tripulación viviría con una sensación nueva y profundamente extraña, la de saber que su hogar sigue ahí, sí, pero tan lejos que ya no puede responderles a tiempo. No estarían simplemente lejos de la Tierra. Estarían fuera de su ritmo. Eso transforma la nostalgia en algo más oscuro. Transforma la ansiedad en una presencia constante. Transforma el aislamiento en una fuerza física dentro de la mente. La imaginación popular suele centrarse en los cohetes, la tecnología, los paisajes y la épica del descubrimiento. Pero el verdadero enemigo de una misión tan larga podría no ser una explosión ni un fallo catastrófico. Podría ser el desgaste silencioso. La tensión acumulada. La repetición. La claustrofobia. La sensación de encierro. La pérdida del tiempo humano normal. La consciencia creciente de que, si algo sale mal, no hay una salida rápida. Y si a esa presión psicológica le sumas el riesgo constante, la responsabilidad histórica y la posibilidad real de que el regreso no llegue nunca, entonces Marte deja de parecerse a una exploración. Empieza a parecerse a un sacrificio. Tal vez por eso algunas de las visiones más honestas sobre el futuro marciano no describen a los primeros humanos como visitantes, sino como colonos. Personas que no viajan al planeta rojo con la idea profunda de volver pronto, sino con la aceptación brutal de que su papel podría ser quedarse. Construir. Resistir. Abrir el camino. Convertirse en el precio humano de una presencia permanente más allá de la Tierra. Y si eso es cierto, entonces debemos llamar a las cosas por su nombre. Los primeros humanos en Marte no serían turistas cósmicos. No serían exploradores clásicos al estilo de las viejas expediciones. No serían visitantes de una elegante misión de ida y vuelta. Serían pioneros de un viaje de ida con esperanza, pero sin garantía. Serían la primera generación de una especie obligada a decidir si está dispuesta a sembrar su futuro en un mundo que tal vez no le devuelva a sus hijos. Y en ese momento, Marte dejaría de ser la promesa del mañana para convertirse en el lugar donde la humanidad descubrió, de la manera más dura posible, que abrir una nueva frontera no siempre significa conquistarla. A veces significa perder algo. A veces significa renunciar a la seguridad. A veces significa cambiar para siempre la relación entre el ser humano y su planeta natal. Y a veces significa entender que el progreso, en su forma más brutal, exige que alguien vaya primero hacia la oscuridad sin saber si podrá regresar. Por eso el primer viaje humano a Marte podría ser sin regreso. No porque la humanidad sea débil. No porque el sueño esté condenado. No porque el planeta rojo sea una maldición. Sino porque algunas metas son tan grandes,
tan lejanas y tan hostiles que el simple hecho de alcanzarlas ya consume casi todo lo que somos. Marte no nos espera con los brazos abiertos. Nos espera con silencio, distancia, frío, polvo, radiación y una pregunta que ningún motor puede responder por sí solo. Y quizá, cuando finalmente veamos esa primera huella humana hundirse en el polvo rojo, sentiremos orgullo, asombro, emoción. Pero detrás de ese instante glorioso habrá una verdad inmensa, fría y perturbadora. Que ese primer paso podría no marcar solo una llegada. Podría marcar una despedida.